La doctrina de la Trinidad, como hoy se conoce, es el resultado de muchos concilios. Son estudios por sacerdotes católicos. La Trinidad, como se conoce hoy, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En su comienzo no se entendía así. Hoy se cree así porque ha habido una metamorfosis de dicha doctrina. El origen de la Trinidad da comienzo en el año 325 y de seguida en el año 381, cuando unos sacerdotes católicos decidieron cuestionarla, por un lado Alejandro y por el otro lado Arrio. Pero no vamos a hablar a profundidad de su desarrollo, sino que vamos a hablar de su desigualdad como dioses, como algunos lo llaman tres Dios. Miremos el fondo de este video. Hay una imagen que intenta ilustrar la Trinidad, pero aquí tanto los adventistas y otras denominación trinitaria no tiene clara la idea. Si creen que el Espíritu Santo es un Dios, como el Padre y el Hijo, ¿por qué lo representan como una paloma y no como una persona? Ellos deberían poner otra persona y que se vean tres personas, no una paloma y dos personas. Parece que no es tan claro con lo que creen. La imagen que deberían poner es esta que aparece en pantalla. Pero ¿por qué los adventistas no usan esta imagen en vez de la otra que vimos? Si según ellos creen que el Espíritu Santo es una persona. Voy a explicar por qué no la usan y usan la otra imagen en vez de esta. En primer lugar, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no existe ninguna cita que diga que los tres son uno. Más bien dice lo contrario. Veamos algunas citas. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. ¿En qué sentido habla aquí que son uno? En el sentido que Cristo tiene la misma imagen de su Padre. Leamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Aquí cuando dice a imagen, no se refiere a los físico, sino a su carácter, la misma personalidad, no imagen de físico, ya que el Padre y su Hijo no son gemelos. El Padre es amor, Cristo es amor. El Padre es misericordioso, Cristo también es misericordioso. El Padre tardo para la ira, Cristo tardo para la ira. El Padre ama al pecador, pero aborrece sus maldades. Cristo también ama al pecador y aborrece sus maldades. En ese sentido es la imagen del Padre, tiene el mismo carácter de su Padre. Vemos que aquí hay una desigualdad de identidades, ya que no existe en las Escrituras que hable así de el Espíritu Santo. Las Escrituras no dice que el Espíritu Santo es la misma imagen del Padre o de Cristo. Tampoco dice que es misericordioso. Nada de lo que mencionamos, pero ¿por qué? La respuesta es tan sencilla. Es porque no es una persona como el Padre y el Hijo, pero sigamos viendo esa desigualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Juan 9:36 al 38. Aquí las Escrituras dejan claro que la adoración es al Padre y a su Hijo. Pero ¿qué citas podrán dar los trinitarios adventistas donde diga que adoraron al Espíritu Santo? ¿Existe una cita tan clara como estas que leímos? ¿Acaso habrá una cita que diga, y se postraron al Espíritu Santo? O que diga, adoren al Espíritu Santo todos los ángeles del cielo. Aquí no hay nada que poner, ya que no existe en las Escrituras. Aquí vemos otra desigualdad de deidades. Salmos 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3.
¿Alguien ve aquí el trono del Espíritu Santo? No se ve porque no lo hay. Ninguna cita bíblica deja claro que no hay trono para el tercer Dios. Aquí también vemos desigualdad en la Trinidad. En las cartas de los apóstoles, nunca daban la adoración al Espíritu Santo. Siempre identificaron al Padre y a su Hijo Jesús. Las cartas de Pablo, por ejemplo, comienzan con el saludo y dando la bendición a los demás, pero mencionando al Padre y a su Hijo unigénito Jesucristo. Referente al Espíritu Santo, Pablo nunca lo identificó como otro Dios en el cual él deba adorarlo. Pablo siempre identificó a el Espíritu Santo siendo el Señor Jesús. Cabe mencionar que no hay tres señores, sino dos señores. Por ende, en esta cita que leeremos, veremos cómo Pablo ve al Espíritu Santo y lo ve como a Cristo mismo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3, 16, 17. Pablo claramente ve al Espíritu Santo como a Cristo mismo. Alguien puede decir lo contrario, pero las evidencias no pueden ser cambiadas a opiniones o fábulas preconcebidas. Veamos entonces cómo se refleja en las Escrituras acerca del Espíritu Santo. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2. Aquí el Espíritu de Dios está moviéndose sobre las aguas, y no como Dios creando. Lo digo porque muchos aquí suelen decir que estaba moviéndose sobre las aguas y que estaba en ese momento creando los cielos y la tierra. ¿Pero tiene sentido esa explicación? La verdad es que contradice la posición de Cristo, quitándole méritos a Jesús como creador. Veamos una cita que nos deja claro esto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Corintios 8, 6. Lo que podemos entender aquí es que el Padre es el proveedor, y que por medio de Cristo creó todo. Si decimos que el Espíritu Santo también creó todo, entonces Cristo no creó todo, sino una parte de la creación. Dios el Padre no dividió la obra de la creación. Las Escrituras no dice que por medio de Cristo se crearon algunas cosas. Si fuera así, ¿qué cita de las Escrituras podemos usar para demostrar que la otra parte de creación la creó el Dios Espíritu Santo? Ampliemos más a Cristo como creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1, 3. Aquí el Verbo de Dios es Cristo mismo, y nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él. Y la palabra todas las cosas, literalmente, todas las cosas. Todo lo que puedas ver al horizonte. Cuando veas hacia el cielo, debes creer que lo creó Jesús. Ahora, dejemos de añadir cosas que las Escrituras no dice. Aceptemos como un niño lo que está escrito, donde ninguna cita bíblica contradiga las demás. Entonces, ¿qué podemos entender sobre el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas? Sin añadir palabras de hombre, dejemos que la palabra de Dios nos diga: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, 7. ¿Es el Espíritu Santo la presencia de Dios? ¿Salmo nos enseña eso? La verdad es la única explicación que puede encajar en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, no era otro Dios que se movía, sino la presencia de Dios. Es de esa forma como Dios es omnipresente, que está en todas partes por medio de su Espíritu. Ese es el método que Dios enseña, que está en todas partes, pues su Espíritu o su presencia está en todas partes. Analicemos la palabra espíritu y buscando su palabra original del hebreo antiguo, y del protosemítico es ruj, que significa soplar. Compara también el árabe, rúa, o el arameo, que es la palabra ruja, que significa soplar.
Ahora dejemos que las Escrituras nos dé información sobre el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 22. Aquí el Espíritu Santo es soplado, de la palabra ruah, soplar. Y claro, el Padre comparte su Espíritu con su Hijo. Para ser explícito, el Espíritu del Padre es también el Espíritu de Cristo, y no otro Dios. Vemos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Tú podrás decir que el Espíritu Santo es otra persona, usando muchas citas que dicen que el Espíritu Santo habla, oye y siente. Y me dirás: estas cualidades son de una persona, y si el Espíritu Santo tiene todo eso, entonces es una persona. Pero déjame decirte algo: ¿tu interpretación armoniza con otras citas bíblicas? Veamos usando tu mismo argumento. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Daniel 2:1. Yo te hago una pregunta. ¿Solo porque el espíritu de Nabucodonosor se entristeció daría como interpretación que hay dos Nabucodonosor? La verdad que sería incomprensible sacar esa conclusión, ya que sabemos que no hay dos Nabucodonosor, sino uno. Veamos otras citas. Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Aquí Caleb tenías otros dos Caleb? ¿O solo eran otros espíritus? No diremos que eran otros Caleb. Para nada. Hay mucho de qué hablar, pero en este video quería dejar claro que el Espíritu de Dios era simplemente su presencia, no otro Dios que se movía sobre las aguas. Por ende, con profundo convencimiento de las Escrituras, no acepto dicha doctrina pagana de la Trinidad, ya que contradice las Escrituras y destruye tanto al Padre y su Hijo Jesucristo. Diremos, y no callaremos, de forma clara: el pecado por su nombre, que la doctrina de la Trinidad es solo invento de Satanás, una doctrina monstruosa, que daña el alma del creyente haciéndolo idolatrar. Aquí termino con este análisis. Nos vemos en la próxima. Que Dios el Padre los bendiga y que Jesús los acompañe por medio de su presencia. De paso te hago la invitación a que te suscribas a mi canal de YouTube, visites la página de Facebook y si deseas ser parte de este grupo de WhatsApp, para más información, solo tienes que escanear los códigos QR. Que Dios el Padre y su Hijo Jesús te acompañen por medio de su presencia.